Hablar de Mil Máscaras no es hablar simplemente de un luchador. Es hablar de un símbolo, de una máscara que durante décadas ocultó no solo un rostro, sino una historia forjada entre carencias, disciplina y una ambición que pocos pudieron comprender. Pero antes del mito, antes de los aplausos internacionales y los trajes brillantes, hubo un niño llamado Aarón Rodríguez Arellano. Nació el 15 de julio de 1942, en San Luis Potosí, México, en una familia humilde, profundamente trabajadora. Fue el menor de varios hermanos en un hogar donde el esfuerzo diario no era una opción, sino una obligación. Su padre era ferroviario, su madre, el pilar silencioso que sostenía el hogar. No crecieron entre lujos, sino entre reglas estrictas, valores firmes y una convicción clara. En la vida, nadie te regala nada. Desde pequeño mostró disciplina física y mental. No era el más ruidoso, tampoco el más rebelde. Observaba, analizaba. Mientras otros niños jugaban sin pensar en el mañana, él ya parecía estar en constante entrenamiento con el futuro. Sus hermanos mayores, Dos Caras y Psicodélico, comenzaron a involucrarse en el mundo de la lucha libre. El ambiente del cuadrilátero se convirtió en parte del paisaje familiar. Pero a diferencia de sus hermanos, Aarón no entró de inmediato al ring. Estudió. Se preparó físicamente. Se obsesionó con el cuerpo humano, con el rendimiento, con la estética atlética. Practicó físico-culturismo, levantamiento de pesas y artes marciales. Su objetivo no era solo pelear. Era impresionar. Era construir algo diferente. Y aquí aparece el primer elemento que cambiaría su destino. La máscara. En México, la máscara no es un accesorio. Es identidad. Es mito. Es poder. Cuando Aarón decidió convertirse en luchador profesional en la década de los 60, no quería ser uno más. No quería heredar simplemente el apellido. Quería crear un concepto. Así nació Mil Máscaras. No una máscara, Mil Máscaras. Un personaje que cambiaría de diseño constantemente, como si cada combate fuese una nueva versión de sí mismo. Su debut profesional fue en 1965. No tardó en llamar la atención. Su físico atlético rompía con el molde tradicional del luchador pesado. Tenía agilidad, presencia escénica y un estilo aéreo poco común para su época. Pero lo que más impactaba era su aura. No hablaba demasiado, no necesitaba hacerlo. El silencio construía misterio. Mientras la lucha libre mexicana vivía su época dorada, Mil Máscaras comenzaba a posicionarse como algo distinto. No buscaba ser rudo ni técnico clásico. Buscaba trascender. Desde el inicio, muchos compañeros lo consideraban reservado, incluso distante. Pero otros veían en él una visión estratégica poco común. Su familia fue fundamental en esos primeros años. La disciplina aprendida en casa, el ejemplo de sus hermanos y la necesidad de destacar lo empujaron a trabajar más duro que el resto. No se conformaba con llenar arenas locales. Él quería cruzar fronteras, y lo logró. Pero antes de que el mundo lo reconociera como el hombre de las Mil Máscaras, hubo sacrificios silenciosos. Jornadas de entrenamiento agotadoras, lesiones ocultas, viajes incómodos en autobuses interminables por todo México, hoteles baratos, dietas estrictas, soledad. ¿Fue ambición? ¿Fue ego? ¿O fue simplemente el deseo de demostrar que podía ser más grande que el propio sistema que lo vio nacer? En entrevistas de sus primeros años, evitaba hablar de su vida personal. Decía que el personaje debía ser más grande que el hombre, y así comenzó a construirse una dualidad peligrosa. Aarón desaparecía lentamente mientras Mil Máscaras crecía sin límites. Lo que muchos no sabían es que, incluso en esos primeros años, ya existían tensiones. Algunos promotores lo veían difícil de manejar, exigente, meticuloso con su imagen. No permitía improvisaciones que afectaran su personaje. Controlaba cada detalle de su vestuario, de su entrada al ring, de la narrativa que lo rodeaba. No era casualidad.
Desde joven comprendió algo que pocos luchadores entendían en los años 60. La lucha libre no era solo combate físico, era espectáculo, era marca personal, era proyección internacional. Mientras otros luchaban por campeonatos locales, Mil Máscaras ya soñaba con Japón, Estados Unidos y Europa. Su visión iba más allá de México. En su infancia aprendió el valor del silencio. En su juventud, el poder de la imagen. Y en sus primeros años profesionales, el precio de la independencia. A los 83 años, cuando finalmente rompe el silencio sobre aquello que todos sospechaban, es imposible no mirar atrás y entender que todo comenzó aquí. En un hogar humilde de San Luis Potosí. En un joven que no quería ser simplemente un luchador más. En alguien que decidió que su máscara no ocultaría debilidad, sino estrategia. Pero la pregunta que empieza a tomar forma es inquietante. ¿Hasta qué punto esa máscara protegió su identidad? Y quizás sí hasta qué punto terminó aislándolo del mundo. Veremos cómo ese joven disciplinado se transformó en una figura internacional, acumulando títulos, reconocimiento y controversias que marcarían su carrera para siempre. Porque si algo es cierto, es que Mil Máscaras nunca fue un luchador común, y su historia apenas comienza. Finales de los años 60 y principios de los 70. La lucha libre mexicana vivía una época dorada. Figuras como El Santo y Blue Demon dominaban la narrativa nacional. El público ya tenía ídolos consolidados. Sin embargo, Mil Máscaras no buscó competir en el mismo terreno. Decidió abrir otro. Su físico atlético, trabajado con mentalidad de físico-culturista, rompía el molde del luchador tradicional pesado. Su estilo incorporaba movimientos aéreos, planchas espectaculares y una presencia escénica más cercana a un superhéroe cinematográfico que a un gladiador clásico. No era casualidad que comenzara a incursionar también en el cine de luchadores, consolidando una imagen casi mitológica. Pero el verdadero punto de inflexión fue su internacionalización. Mientras muchos luchadores mexicanos construían su carrera dentro del circuito nacional, Mil Máscaras apostó por algo arriesgado: salir del país y probar suerte en escenarios donde la lucha libre tenía códigos distintos. Japón fue uno de los primeros destinos. Allí encontró un público exigente, técnico, que valoraba la disciplina y el espectáculo. Y lo conquistó. En Japón, no era solo Omo, el luchador mexicano. Era un símbolo exótico, elegante, diferente. Su capacidad de adaptación impresionó a promotores y fanáticos. Comenzó a acumular campeonatos internacionales, especialmente dentro del circuito de la NWA, donde llegó a ostentar títulos mundiales de peso completo que elevaron su estatus global. En Estados Unidos, su presencia también generó impacto. Apareció en grandes eventos y luchó en plazas donde pocos mexicanos habían brillado antes. No dependía de una empresa específica. No estaba atado a contratos largos. Esa independencia lo hacía atractivo, pero también incómodo para algunos promotores. Aquí comienza una dualidad clave en su carrera. Admirado por el público, cuestionado por parte de la industria. Muchos colegas reconocían su talento y disciplina. Otros lo acusaban de ser demasiado individualista. Se decía que evitaba perder combates que pudieran afectar su imagen, que protegía su personaje por encima de todo, que priorizaba su marca antes que la narrativa colectiva. ¿Era arrogancia? ¿O era visión estratégica? Lo cierto es que Mil Máscaras entendió algo que hoy parece evidente, pero que en los años 70 era revolucionario. El luchador no solo vende boletos, vende identidad. Y él convirtió su identidad en un producto global. Durante esa etapa dorada acumuló campeonatos internacionales, giras en Asia, Europa y América Latina. Su vestuario se volvió cada vez más elaborado. Cada máscara tenía un diseño único. Cada presentación era casi teatral. El público no sabía qué versión aparecería esa noche. Esa expectativa lo diferenciaba. También incursionó en el cine con varias producciones, donde interpretaba versiones heroicas de sí mismo.
Esa exposición mediática amplificó su figura. No era simplemente un luchador, era un personaje cultural. Sin embargo, el éxito trae consecuencias. Su negativa a someterse completamente a estructuras empresariales comenzó a generar fricciones. Algunas empresas consideraban que era difícil negociar con él, que exigía condiciones especiales, que protegía su invicto con excesiva rigidez. Pero hay un dato que nadie puede negar. Su impacto fue histórico. En 2012 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE, un reconocimiento que pocos luchadores mexicanos han alcanzado. Ese momento simbolizó algo más que un homenaje individual. Fue el reconocimiento internacional a una trayectoria que abrió puertas para generaciones posteriores. Sin Mil Máscaras, difícilmente figuras posteriores habrían tenido el mismo acceso global. Y, sin embargo, mientras los reflectores brillaban con intensidad, comenzaban a formarse grietas invisibles. El personaje crecía, la leyenda se consolidaba, pero el hombre detrás de la máscara seguía manteniendo distancia. Pocas entrevistas profundas, poca exposición emocional, mucha protección. Algunos fanáticos lo consideraban frío, otros lo veían como un profesional intachable. Lo cierto es que nunca fue un luchador convencional. A medida que su carrera avanzaba hacia las décadas de los 80 y 90, el panorama de la lucha libre cambió. Nuevas generaciones, estilos más agresivos, empresas con mayor control narrativo. Mil Máscaras ya no era el joven revolucionario. Era la institución. Y las instituciones, tarde o temprano, enfrentan cuestionamientos. Lo que nadie imaginaba es que décadas después, a los 83 años, el propio Mil Máscaras decidiría hablar. Confirmar aquello que durante años fue rumor en pasillos, entrevistas indirectas y comentarios de excompañeros. Pero antes de llegar a esa confesión, hay una dimensión más íntima que debemos entender. Porque detrás del campeón mundial, del ícono internacional y del hombre que acumuló títulos y reconocimiento, existía una vida privada cuidadosamente resguardada. Durante décadas, Mil Máscaras protegió su vida privada con la misma disciplina con la que protegía su personaje en el ring. Si algo caracterizó su trayectoria, no fue solo el control de su imagen profesional, sino el hermetismo absoluto sobre su mundo íntimo. Mientras el público lo veía volar desde la tercera cuerda y levantar campeonatos en Japón, Estados Unidos y México, pocos sabían cómo era el hombre cuando se quitaba la máscara. A diferencia de otros luchadores que convirtieron su vida familiar en parte del espectáculo, Mil Máscaras eligió el silencio. Se sabe que contrajo matrimonio y formó una familia, pero siempre mantuvo a sus seres queridos fuera del foco mediático. No concedía entrevistas sobre conflictos domésticos. No exponía fotografías personales. No convertía su hogar en narrativa pública. Esa decisión fue interpretada de dos maneras. Para algunos, era una muestra de respeto y protección. Para otros, una señal de distancia emocional. Sus hermanos, especialmente Dos Caras y Psicodélico, continuaron siendo parte importante de su entorno profesional y familiar. La dinastía Rodríguez Arellano se convirtió en sinónimo de lucha libre. Sin embargo, dentro del núcleo familiar también existían diferencias de carácter y visión. Mil Máscaras siempre fue el más estratégico, el más calculador. Mientras otros privilegiaban la tradición y la lealtad a determinadas empresas, él apostaba por la independencia. Esa postura no siempre fue comprendida por todos. En el plano sentimental, su matrimonio se desarrolló lejos de los escándalos mediáticos. No fue protagonista de romances públicos ni polémicas sentimentales que dominaran titulares. Pero eso no significa que no hubiera tensiones. La vida la itinerante de un luchador internacional implica largas ausencias, viajes constantes y una dedicación casi obsesiva al entrenamiento. Hoteles, aeropuertos, giras interminables. El hogar se convierte en un lugar al que se regresa, no en el centro cotidiano. ¿Puede una relación sostenerse cuando la prioridad absoluta es la carrera? Algunos cercanos han insinuado que su entrega total al personaje afectó vínculos personales. La máscara no solo ocultaba su rostro ante el público,
también funcionaba como barrera emocional. Era difícil acceder a él. Difícil romper esa disciplina casi militar que había construido desde joven. Sus hijos, a quienes siempre mantuvo alejados de la exposición excesiva, crecieron con un padre que era leyenda fuera de casa. Y eso, inevitablemente, genera contradicciones. Para el mundo era el ídolo invencible. Para su familia, un hombre exigente, reservado, estructurado. El sacrificio no fue únicamente físico, fue emocional. Durante años, eligió la carrera por encima de la comodidad familiar. Eligió el prestigio internacional por encima de la estabilidad local. Y aunque esa decisión le dio reconocimiento global, también lo colocó en una posición solitaria. No hay registros públicos de escándalos matrimoniales explosivos. No hay demandas mediáticas ni rupturas dramáticas. Pero sí existe algo más complejo. El desgaste silencioso que produce vivir junto a alguien que pertenece más al personaje que a la intimidad. En entrevistas esporádicas, cuando le preguntaban sobre su familia, respondía con frases breves. Nunca profundizaba. Nunca dramatizaba. Era como si hubiera decidido que el mundo no tenía derecho a conocer esa parte. Y quizá tenía razón. Sin embargo, el aislamiento profesional también se reflejó en la industria. Algunos compañeros lo consideraban distante no solo en el ring, sino fuera de él. No participaba en convivencias frecuentes. No cultivaba amistades públicas con facilidad. Se movía con un círculo reducido. Esa combinación, éxito, disciplina, control y distancia, construyó una figura casi inaccesible. Pero el paso del tiempo cambia la perspectiva. A medida que la lucha libre evolucionaba y nuevas generaciones tomaban protagonismo, la figura de Mil Máscaras comenzaba a verse como una reliquia viviente. Respetada, sí. Admirada, también. Pero distante. Y cuando una leyenda envejece, el silencio se vuelve más pesado. Porque detrás del campeón internacional, del pionero global y del ícono de las Mil Máscaras, hay un hombre que inevitablemente reflexiona sobre sus decisiones. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿El control absoluto protegió su legado? ¿O lo aisló emocionalmente? ¿La independencia fortaleció su carrera? ¿O lo separó de aliados que pudieron sostenerlo en momentos difíciles? Esas preguntas comenzaron a resonar con más fuerza en los últimos años. Y es precisamente en ese contexto, con una carrera consolidada, una familia que ha vivido a la sombra del mito y una industria que ha cambiado radicalmente, donde surge la confesión que hoy sacude a muchos. Porque lo que Mil Máscaras finalmente admite a los 83 años no tiene que ver solo con títulos o contratos. Tiene que ver con decisiones. Y algunas decisiones, incluso las tomadas por leyendas, tienen consecuencias. Durante años, el nombre de Mil Máscaras estuvo rodeado de una dualidad constante. Admiración absoluta por su legado, y críticas persistentes sobre su carácter y su forma de manejar su carrera. Desde los años 70 comenzaron a circular comentarios dentro del gremio, que protegía demasiado su imagen, que evitaba perder combates importantes, que negociaba condiciones especiales en cada contrato. Algunos promotores lo consideraban complicado. Algunos colegas lo llamaban individualista. Otros, simplemente, visionario. La sospecha era clara y repetida durante décadas. Mil Máscaras priorizaba su figura por encima de la narrativa colectiva de la lucha libre. Nunca respondió frontalmente a esas críticas, sonreía. Guardaba silencio. Continuaba viajando. Continuaba ganando. Continuaba protegiendo la mística. Pero el tiempo tiene una característica inevitable. Obliga a hablar. A los 83 años, en una conversación reciente que sorprendió incluso a seguidores históricos, finalmente confirmó lo que muchos intuían desde hace décadas. No lo dijo con tono dramático. No hubo lágrimas. No hubo escándalo. Fue una afirmación directa, casi fría. Siempre protegí mi personaje por encima de todo, incluso por encima del sistema. Con esa frase, no solo validó rumores antiguos, reescribió su propia narrativa.
Reconoció que rechazó acuerdos que lo obligaban a perder combates que consideraba estratégicamente perjudiciales para su imagen internacional. Admitió que no estaba dispuesto a sacrificar el aura invencible que había construido, y explicó que su objetivo nunca fue ser un luchador más dentro de una empresa, sino consolidarse como marca global independiente. Fue ego, fue cálculo, fue instinto de supervivencia. La industria reaccionó con opiniones divididas. Algunos veteranos afirmaron que esa postura afectó dinámicas internas y oportunidades de colaboración. Otros defendieron su derecho a controlar su carrera, señalando que gracias a esa firmeza, abrió puertas internacionales para luchadores mexicanos. El público también se dividió. Una parte se sintió traicionada, creyendo que la lucha libre debía ser un espectáculo colectivo donde nadie está por encima del guión. Otra parte celebró la honestidad tardía y reconoció que, en el fondo, siempre admiraron su coherencia estratégica. Porque si algo no se le puede negar a Mil Máscaras, es consistencia. Desde joven entendió que la lucha libre era espectáculo y negocio. No romanticismo. No improvisación. Negocio. Y bajo esa lógica actuó durante más de 5 décadas. También abordó otro tema delicado: su distancia emocional. Aceptó que, en muchos momentos, priorizó la carrera sobre vínculos personales. No lo dijo con arrepentimiento explícito. Lo dijo como quien analiza una decisión profesional desde la experiencia. No podía permitirme debilidades públicas, señaló en esa conversación. Esa frase resume una vida. El personaje absorbió al hombre. La máscara se convirtió en escudo permanente. La independencia profesional lo fortaleció económicamente y lo consolidó internacionalmente, pero también lo aisló dentro del gremio. Algunos críticos sostienen que esa actitud le impidió integrarse plenamente a ciertas empresas en momentos clave. Otros creen que, precisamente por eso, su figura se mantuvo intacta y fuera de las estructuras que desgastaron a otros contemporáneos. Lo cierto es que su legado es indiscutible. Fue pionero en Japón cuando pocos mexicanos lo lograban. Fue campeón mundial en múltiples territorios. Fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2012, reconocimiento que confirma su impacto histórico más allá de controversias internas. Sin embargo, la confesión reabre debates. ¿La lucha libre es espectáculo colectivo o proyecto individual? ¿Un luchador debe sacrificar su imagen por el bien del guión? ¿O tiene derecho absoluto a proteger su marca? Mil Máscaras eligió lo segundo, y lo hizo sin pedir disculpas. La confesión no fue escandalosa. Fue estratégica. No fue una caída. Fue una afirmación. Pero toda afirmación implica consecuencias. Y la más evidente es esta. La leyenda deja de ser misterio. A los 83 años, ya no necesita proteger el secreto. La carrera está escrita, los títulos están registrados, las arenas ya lo ovacionaron, los críticos ya hablaron. Ahora solo queda el balance. A los 83 años, cuando Mil Máscaras finalmente confirmó lo que durante décadas fue un secreto a voces, no destruyó su legado. Lo redefinió, porque las leyendas no son perfectas, son complejas. El niño de San Luis Potosí, que soñaba con trascender, no solo cumplió su meta, la superó. Se convirtió en uno de los primeros luchadores mexicanos en construir una carrera verdaderamente global. Abrió camino en Japón cuando pocos lo intentaban. Defendió campeonatos internacionales en una época donde viajar era sacrificio, no lujo. Elevó la estética del luchador a un nivel visual que hoy sigue influyendo en generaciones. Fue pionero en algo que hoy parece obvio: entender la lucha libre como marca personal. Antes de la era digital, antes del marketing deportivo moderno, Mil Máscaras ya controlaba su imagen, su narrativa y su posicionamiento internacional. Esa visión estratégica explica tanto su éxito como sus conflictos. Sí, fue criticado por proteger demasiado su personaje. Sí, generó fricciones con promotores y colegas. Sí, su independencia incomodó a estructuras tradicionales. Pero también es cierto que gracias a esa independencia, nunca dependió de una sola empresa para sostener su nombre. Cuando otros desaparecieron al terminar contratos,
Su figura permaneció intacta. Su inclusión en el Salón de la Fama de la WWE en 2012 no fue un gesto simbólico menor. Fue el reconocimiento institucional a una trayectoria que trascendió fronteras y sistemas. Pocos luchadores mexicanos pueden presumir ese impacto global. Y sin embargo, el verdadero balance no se mide solo en títulos o reconocimientos. Se mide en coherencia. Mil Máscaras nunca prometió ser el más querido dentro del vestidor. Nunca buscó simpatía corporativa, buscó control, y lo mantuvo. La confesión reciente no muestra arrepentimiento dramático. No hay discurso de víctima ni autocrítica desbordada. Hay claridad. Reconoce que protegió su imagen incluso cuando eso significó aislarse. Reconoce que priorizó la carrera sobre la integración colectiva. Reconoce que el personaje fue siempre prioridad. Y aquí surge la pregunta que define su historia. ¿Es condenable proteger lo que uno construyó con disciplina durante décadas? Algunos dirán que sí, que el espectáculo es colaboración. Otros dirán que no, que cada luchador tiene derecho a decidir cómo quiere ser recordado. Mil Máscaras eligió ser recordado como figura inquebrantable. Hoy, en una industria donde las carreras dependen de tendencias digitales y narrativas efímeras, su modelo parece casi antiguo, pero también admirable. No necesitó polémicas constantes para mantenerse vigente. No necesitó reinventarse cada año. Su identidad fue consistente. El paso del tiempo ha suavizado muchas críticas. Lo que antes se interpretaba como arrogancia, hoy se analiza como disciplina férrea. Lo que antes parecía obstinación, ahora se lee como convicción estratégica. El público también ha madurado. La confesión no destruye el mito, lo humaniza, porque entender que detrás de la máscara hubo cálculo, sacrificio y decisiones difíciles no resta grandeza. La contextualiza. Si algo demuestra su trayectoria, es que la lucha libre no es solo fuerza física. Es narrativa, identidad y visión a largo plazo. Y en esos tres aspectos, Mil Máscaras fue adelantado a su época. A los 83 años, no necesita defenderse. Su legado ya está escrito en arenas de México, Japón y Estados Unidos. Está en los diseños de máscaras que hoy siguen replicando nuevas generaciones. Está en el respeto histórico que incluso críticos reconocen. Quizá no fue el más cercano. Quizá no fue el más flexible. Quizá no fue el más querido dentro de ciertas estructuras, pero fue coherente. Y la coherencia, en carreras de más de medio siglo, es rara. La confesión que hoy confirma lo que muchos sospechaban no es un escándalo tardío. Es el cierre lógico de una trayectoria construida sobre control absoluto. El niño disciplinado se convirtió en leyenda. El luchador independiente se convirtió en pionero global. El hombre reservado finalmente habló. Y al hacerlo dejó claro algo fundamental. La máscara nunca fue una mentira. Fue una estrategia. Y en esa estrategia, con errores, sacrificios y decisiones firmes, se forjó una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre mexicana. La arena se vacía. Las luces se apagan. Pero la máscara permanece. Y mientras exista memoria colectiva, el nombre de Mil Máscaras seguirá siendo sinónimo de una era donde la identidad valía tanto como la victoria.